Gloria a Dios. Dios bendiga en esta hora. Bienvenidos. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da para poder compartir, como siempre lo hacemos, gloria a Dios con todos ustedes, allá donde ustedes están. Les agradecemos por la paciencia que tengan. Si desean acompañarnos, les suplicamos que compartan también este video. Es una enseñanza. Es muy importante, dado la seriedad y tanta controversia que ha traído estos últimos tiempos, aunque esto es un punto de vista desde hace muchos siglos dentro del círculo de la cristiandad. Estamos hablando de versos que están en el libro de Corintios, en la carta que Pablo escribió a la iglesia de Corintios, señalando algunas situaciones con respecto a las mujeres dentro de la congregación, dentro de un culto. Amén. Y se trata particularmente de la carta que escribió Pablo a la iglesia de Corintios, la primera carta, la primera epístola, ¿no? Que está en el capítulo 14, verso 34, que a la letra y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo quiero leer. Dice la Biblia: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sometidas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso para las mujeres el hablar en la congregación. Versos 34 y 35 de la carta escrita a la iglesia de Corintios en su capítulo 14. Pero también hay otros versos que también quisiera leer. Está la primera carta que escribió Pablo a Timoteo en el capítulo 2, verso 11, lo cual dice: la mujer aprende en silencio con toda sumisión. Y luego también en el verso 12 dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Queridos hermanos y amigos, al respecto de lo que hemos compartido de este tema, existe abundante material escrito que circula en el ámbito cristiano sobre este tema en particular, cuya interpretación no es la más acertada, trayendo por consiguiente confusión que asimismo trae por esto una controversia bíblica. Y esa controversia bíblica está llevándose a propósitos con intereses de grupos religiosos, de ateos y de feministas. En una oportunidad leí una revista y un artículo que mencionaba y titulaba con respecto al tema, diciendo lo siguiente: la mujer aprenda, ¿no?, pero no puede enseñar. La mujer aprenda, pero no puede enseñar. Este título, por supuesto, es claro decirlo, es un título que discrimina a la mujer y nos muestra una actitud no cristiana, que muchos dicen que es machista, que Pablo es machista, que Dios es machista, porque no conocen, no saben, no han estudiado, ignoran la Escritura. Pero bueno, esto a lo largo de siglos se ha intentado, escuche bien, justificar usando de manera incorrecta los versículos que hemos mencionado. Usted y yo hemos podido leer.
Vamos a hablar un poco de historia. ¿Qué dice la historia? ¿Qué menciona la historia con respecto a esta controversia? Como lo digo, que no es de ahora, esto viene de hace siglos atrás. Voy a tomar la reforma. Durante la reforma y el protestantismo, los creyentes varones, fueron influenciados por opiniones que tenían fundamentos en la exclusión, ¿no? Y que tenía la mujer dentro de las congregaciones, inclusive, ministerios cristianos. Y también dentro de ese tiempo, esta exclusión menoscababa los derechos y sus valores. Hombres reconocidos como autoridades en la historia del cristianismo declararon y opinaron vulnerando los derechos de la mujer, como es el caso de Agustín de Hipona, que estuvo en ese tiempo, en los años 390 al 430. Agustín de Hipona fue más adelante, ¿no?, venerado como un santo, San Agustín, ¿no?, en la Iglesia Católica, muy conocido. Él era un teólogo, también era un filósofo, era escritor, era obispo y sacerdote. Y él dijo algo que va a llamar la atención, porque es un hombre estudioso, un hombre que tenía, digamos, títulos. Y él dijo, a pesar de que conocía la Biblia, porque era predicador, era escritor, era obispo, era sacerdote, él dijo lo siguiente sobre el tema: no veo para qué la mujer puede servir al hombre si no se excluye la función de tener hijos. Vuelvo a repetir. San Agustín dijo, no veo para qué la mujer puede servir al hombre si se excluye la función de tener hijos. Un hombre del peso, de la calidad, gloria a Dios, con todo el reconocimiento que tenía en la religión, en el ministerio que también tenía. Otra opinión de un líder de la Reforma Protestante de Escocia en los años 1540 fue John Knox, predicador y fundador de la Iglesia Presbiteriana Escocesa. Él afirmó lo siguiente: dijo, la mujer fue hecha para servir y obedecer al hombre. Aún ahora, en pleno siglo XXI, se sigue afirmando lo que Santo Tomás de Aquino, escuche bien, decía. ¿Qué decía? La mujer es deficiente e ilegítima. Fíjense lo que estamos compartiendo. Esto es en la historia. No estoy hablando en alguna forma lo que está en la Biblia, pero recojo la información histórica de la cristiandad, de hombres con un peso de conocimiento, ¿no?, de profesionales que conocían las escrituras. Ahora, hay algo que también me llamó la atención cuando estuve haciendo un análisis de este tema. Me llamó la atención la tradición religiosa judía, que también contribuyó y afectó la posición de la mujer dentro de la sociedad, como aquella oración judía que hacían los varones cada mañana. Y decían ellos en su oración, estamos haciendo un resumen de esa oración, decía, bendito eres, orando a Dios, tú, Dios nuestro, Rey del universo, que no me hiciste gentil, esclavo ni mujer. Fíjese hasta dónde se lleva la religión judía
el sentido de la mujer dentro de su creencia, de su fe. Gloria al nombre del Señor. De hecho, es conocido que tal rechazo a la mujer judía trajo consecuencias, afectando el aprendizaje y formación de las mismas. Las mujeres judías no podían estudiar la ley como el hombre judío. Un rabino muy conocido, Eliezer ben Hyrcanus, llegó a declarar que el que enseña, escuche bien esto, es muy importante, que el que enseña la ley a su hija le enseña lujuria. Fíjense los estrabismos que tenemos dentro de las religiones muchas veces, hermanos. Efectivamente, las mujeres estaban mucho menos preparadas que los hombres en el conocimiento de las escrituras. Esto es importante, es una información importante para que tengamos un claro principio de entendimiento sobre la escritura, para que podamos discernir, para que podamos interpretar en una forma correcta lo que leemos con respecto al tema. Gloria a Dios. Amén. Entonces, estamos que la mujer, en este caso la mujer judía, no tenía conocimiento, no estaban preparadas en las escrituras. Pero no porque eran inferiores en capacidades, no, sino que a causa de las circunstancias y entorno que les tocó vivir, esto trae esas consecuencias dentro de la religión judía. Entonces nos preguntamos y nos extrañamos en las afirmaciones que hace Pablo. La primera afirmación tiene que ver con que la mujer aprenda en silencio. ¿Cómo iba a aprender si ellas no estaban preparadas, no estaban enseñadas? Aún más, ¿para qué iban a ser preparadas? ¿Para qué iban a ser enseñadas si ellas no podían o estaban prohibidas de hablar? Estoy recogiendo textualmente lo que dice el verso 2, el verso 11 del capítulo 2 de la carta que le escribe Pablo a Timoteo, enseñándole que la mujer tenía que aprender en silencio. Luego, el otro verso que consigue, que es el siguiente, es el verso 12, que dice que no permito, dice Pablo, a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Vuelvo a repetir, ¿cómo podía enseñar si ellas no estaban capacitadas, si ellas no tenían conocimiento? Amén. ¿Cómo podían ejercer autoridad sobre el varón? A su nombre, gloria. Entonces, hasta aquí usted se preguntará, entonces, seguramente Pablo estaba equivocado, ¿no? La escritura no se equivoca. Los que nos equivocamos somos los que interpretamos la escritura. Entonces le voy a pedir un poco de paciencia para que usted nos ayude. Y al estar usted también investigando con su Biblia abierta, ¿no? Vamos a ir a ese verso que es el central, que es el que trae todos estos inconvenientes y que ha motivado una serie de controversias a lo largo de los siglos de la historia cristiana, y hoy mismo trae una serie de situaciones que, digamos, nos hacen en muchos casos confundir y apartarnos, ¿no? Y traer controversias que, bueno, dañan de alguna manera a la iglesia. Es el que está en el libro de Corintios, la primera carta, capítulo 14, verso 34, que a la letra dice, Pablo escribiendo, dice lo siguiente: las mujeres callen
en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino estar sujetas como también dice la ley. Vuelvo a repetir, ¿cómo van a enseñar las mujeres si no han tenido? Estoy hablando de las mujeres judías, y esta carta fue dirigida a Corintios, que todavía en ese momento eran las mujeres judías en su mayoría. Habían pocos gentiles que se convertían. O sea, la carta era dirigida mayormente a las mujeres de esposos judíos, o sea, sus esposos, toda la familia era judía, que se convertían al cristianismo. A ellas les era dirigida la carta que estamos leyendo en este verso. Pregunto de nuevo, ¿cómo van a enseñar si ellas no habían sido capacitadas, no tenían el conocimiento, ni tampoco la oportunidad para ser preparadas, como si la tenía el hombre judío? Como dice la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 11. Ahora, hablando de esa historia, las mujeres del primer siglo eran generalmente mujeres sin educación. Para guardar la correcta enseñanza y hacer crecer a la iglesia en un sano aprendizaje, si es que la mujer era permitido enseñar, y Pablo le estaba cortando y le estaba diciendo, no les permito a las mujeres enseñar, es porque de repente creemos de que ellas enseñaban, pero no es así. Ya les estoy explicando que ellas no tenían la capacidad para enseñar. Entonces, pastor, ¿qué es lo que estaba diciendo? ¿Por qué Pablo dice esto? Un poco de paciencia. La mujer no tenía la capacidad ni el conocimiento de poder enseñar. Para poder enseñar tenía que haber primero conocimiento de las escrituras, conocer, y luego tener autoridad, y la autoridad que tenía era solamente el hombre, no la mujer. Estaba a cargo del hombre la tarea de enseñar, tanto del padre y dentro de la misma sociedad judía y dentro de ya la cristiandad de los convertidos judíos al cristianismo. Esto todavía corría. A su nombre, gloria. Recordemos que Pablo lo que está haciendo es, ¿no?, reformar, ordenar la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, no obstante, si un hombre era neófito, no sabía la escritura, no sabía la ley, no sabía la palabra de Dios, tampoco podía enseñar. Y entonces también debería de callarse. Por muy hombre de género masculino haya sido. A su nombre, gloria. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar hasta ahora? Entonces, podemos llegar a la conclusión que no se trata de ser hombre o mujer, ya que para Dios, como dice Gálatas capítulo 3, verso 28, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Tome nota, tome nota. Esto está en Gálatas capítulo 3, verso 28. Entonces, aleluya, tenemos que entender que los que tenían que enseñar tenían que estar diligentemente preparados en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo que habla lo que estamos hablando del tema que cae la mujer en las congregaciones, dijo lo siguiente, escribiendo la carta pastoral a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 15, pide y le dice a Timoteo que los hombres que tenían que enseñar en la iglesia, ancianos, maestros, pastores, tenían que usar bien la palabra de verdad.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15, apúntelo. Ahora, particularmente yo he escuchado predicar a muchos hombres y creo que más les hubiera o más le valiese quedarse callados, porque hay hombres que no tienen esa capacidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Y muchas veces las mujeres superan esa capacidad. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, una cosa más. Recordemos que en la iglesia de Corinto, particularmente, es el mismo lugar en que Pablo enseña, es el lugar en que Pablo enseña que las mujeres deben callar en las congregaciones. No lo ha dicho en ninguna otra iglesia, solamente en Corinto. Dice, las mujeres, ¿no?, deben callar en las congregaciones. Dice en Corinto, hablando de que todas las mujeres deben callar en las congregaciones, en las otras iglesias. Pero pregunto algo, querido hermano, razone un poquito conmigo delante del Espíritu Santo. Las mujeres cuando oraban, las mujeres cuando profetizaban, porque no podemos ocultar que las mujeres recibían el don de profecía. Ellas oraban con voz alta. Ellas a la hora que profetizaban en voz alta. Y en público y durante el culto. Y Pablo, el apóstol Pablo, aprobaba tal situación. A su nombre gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Aprobaba y estaba de acuerdo siempre y cuando, escuche bien, se hiciera en el orden de Dios. Lo que Pablo buscaba era el orden en el servicio, en el culto. El orden de Dios que debe guardarse. Gloria al nombre del Señor. Como lo dice 1 Corintios capítulo 11. Creo que se necesitan algo más de 3 versículos usados fuera del contexto para llegar a conclusiones como estas. Pero claro está, es solamente mi opinión a la luz de mi entendimiento bíblico, juntamente con ustedes. Usted podrá tener una opinión diferente y siempre tendrá mi respeto, pero no repita la afirmación equivocada que muchos dicen. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. No, señor, eso es algo irrisorio. Diga usted, más bien al costado de un gran hombre hay una gran mujer. Eso sí es una verdad. Cuando la Biblia menciona, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Eso está, vuelvo a repetir, en Corintios, 1 Corintios, capítulo 14, verso 34. Algunos cristianos, generalmente hombres, utilizan este texto para defender. ¿Qué cosa defienden? La idea de que la mujer no puede enseñar en la iglesia. Pero, ¿es eso lo que el versículo está enseñando? Lo que primero deberíamos constatar es que el apóstol Pablo en ningún momento usa el término enseñar, ni aquí, ni en los versículos inmediatos. ¿Cómo va el apóstol a prohibir algo que ni siquiera el texto menciona? Y aquí algunos dirán, pues si Pablo dice que las mujeres callen en las congregaciones, se supone que tampoco pueden enseñar. Lo interesante es que muchos limitan este verso. Lo limitan en una forma imperativa. Callen o guarden silencio. Únicamente a la enseñanza. Pero lo que Pablo prohíbe no es enseñar, del griego catejeo, usando
el verso 19, sino el hablar, del griego laleo. El término del griego laleo se utiliza en el Nuevo Testamento más de 300 veces, con significados diferentes, como conversar, como hacer preguntas, como discutir, como profesar, como charlar. Ninguna de estas alusiones hace referencia a la profecía u oración. Por tanto, el que dice que la mujer está prohibido de enseñar por este pasaje, simplemente está diciendo algo que el texto no dice. Pues el fin de la profecía es que todos aprendan y todos sean exhortados. Primera de Corintios capítulo 14, verso 31. Lo cual, para todo esto requiere enseñanza. Y si el versículo en entendido como un mandato absoluto para toda mujer de toda generación, de cualquier iglesia, entonces ninguna mujer podría, escuche, abrir la boca en la congregación. Y no solo para enseñar, sino también para cualquier otro tipo de conversación. Y cuidado con esto. Esto es lo que se conoce y conduce a muchos creyentes a una interpretación literalista. Y esta interpretación literalista induce a una interpretación errada. ¿Por qué? Porque no cuenta o no tiene en cuenta el contexto histórico gramático que se debe usar para tener, aleluya, una hermenéutica correcta. Gloria a Dios. Entonces, damos cuenta de que esa no era la intención de Pablo. En la misma epístola, porque así es la palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos va a dar respuesta de algunas situaciones que no comprendemos. Orando y estudiando de corazón y hablando con el Espíritu Santo, usted va a entender. Pablo anima a las mujeres a profetizar. Escuche esto. Y a orar en público, siempre que lo hagan en el debido orden. Primera de Corintios, capítulo 11, desde el verso 1 al verso 5. Pero, ¿no debían las mujeres estar calladas? No, no es eso a lo que Pablo se refería. De hecho, en el mismo capítulo del texto en cuestión, se da por sentado que las mujeres profeticen en la asamblea con el reiterado todos. O sea, es decir, la iglesia es un todo. Porque cuando venía el don de profecía o venía el Espíritu Santo sobre hombres, también venía sobre las mujeres. A su nombre, gloria. Lo dice el capítulo 14, verso 23, verso 24, hasta el 31. Además, estos dones de profecía venían para cada uno, como lo dice también el verso 26. Lo que es indudable es que las mujeres de Corinto, escuche esto, las mujeres de Corinto profetizaban en la iglesia y Pablo recuerda que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Capítulo 14, verso 3. Entonces, ¿hablaban las mujeres cuando profetizaban? ¿Hablaban para edificar la iglesia? ¿Para exhortar la iglesia? ¿Para consolar la iglesia? Sí. Alabado sea el nombre del Señor. Curiosamente, la palabra edificación tiene que ver con exhortación y consolación, porque están estrechamente relacionados con la enseñanza. Tanto es así que el vocablo edificación significa literalmente construir, edificar, y está estrechamente relacionado con la enseñanza.
Efesios capítulo 2, verso 20, capítulo 4, verso 12, etcétera, etcétera. Este ya sería argumento suficiente para demostrar que las mujeres sí podían enseñar. ¿Pero hay más? Sí, sin duda. La clase de comportamiento que Pablo prohibió en las mujeres es aquella, escuche, que causaba o causó disturbios en cualquier congregación. Y este era un mal comportamiento ocasionado, ¿por qué? Por el analfabetismo que la mujer sufría en el primer siglo. Por ello, ellas hacían muchas preguntas y esto interrumpía el desarrollo normal del culto. De hecho, se cree que en las primeras reuniones, los cristianos, en sus primeras reuniones, estaban influenciados y organizados en una forma como se organizaban las sinagogas judías, donde las mujeres estaban a un lado y el hombre a otro. Por lo que hacer preguntas interrumpiría bastante el culto, el curso de la liturgia. Lo importante es recordar que en este capítulo Pablo intenta poner orden en el culto público como acto de reverencia a Dios. Orden para hablar lenguas, orden para hablar en profecías, orden para el problema del analfabetismo femenino. La primera cultura del siglo I, tanto judía como gentil, no permitía que las mujeres hicieran mucha bulla en las reuniones públicas. Pablo simplemente sigue las normas de su cultura. Escuche, esto es importante, porque a veces queremos interpretar en una forma incorrecta. Para interpretar en una forma correcta tenemos que llevarnos bajo el sistema hermenéutico, que considera la cultura, la geografía, las costumbres. Por eso la ley decía, en este caso la Torá, ¿no?, que en realidad no dice nada. No dice nada de lo que Pablo decía con respecto a la ley. Entonces nos preguntamos, ¿a qué ley se refiere Pablo? Entonces aquí tomamos algunas experiencias, recogemos algunas experiencias de algunos exégetas que han hecho la siguiente apreciación para tratar de responder que cuando Pablo apela a la ley, siempre cita dos textos de dos capítulos, siempre de la carta que escribió a Corintios, o sea, la iglesia de Corintios, particularmente, que está en el capítulo 9, verso 8, y el capítulo 14, verso 21. Y generalmente los usa, estos textos que hablan de la ley, para apoyar un punto que él mismo establece. Sin embargo, Pablo aquí hace referencia a la ley, pero sin citar el texto original, lo cual es una clara indicación de que se refiere a una ley en particular, no a la ley dada por Dios. ¿Cuál es esta ley? Una ley que estaba dentro de la costumbre judía, creada por los hombres judíos. De hecho, existen pruebas que esto lo avalan, como refleja, por ejemplo, en la historia Flavio Josefo. Él dice, la mujer, dice la ley, es en todo inferior al hombre. Por lo tanto, que sea sumisa. Resulta sugerente la exhortación de Pablo en 1 Corintios capítulo 14, verso 31, donde dice,
de para que todos aprendan. Esto incluye a hombres y mujeres y todos sean exhortados. ¿O es que se nos ha olvidado que también había mujeres profetizas en la iglesia de Cristo? Tome nota, tome nota. ¿Habían o no mujeres que profetizaban? Sí, Señor. Entonces, el pasaje enseña que los hombres pueden aprender de las mujeres. Después de todo esto me pregunto, ¿cómo puede contradecirse Pablo afirmando que las mujeres pueden enseñar y profetizar? Pero por otro lado decir que guarden silencio. Pues bien, no hay tal contradicción. Esa contradicción no se encuentra en la Biblia, sino en lo que queremos interpretar. Y es que la petición de Pablo a que las mujeres guarden silencio no tiene un sentido absoluto, sino que debe entenderse dentro de un contexto específico, pues estas palabras fueron dirigidas a unas personas específicas, en un tiempo concreto, en unas situaciones y circunstancias únicas. Ahora, me impresiona la apreciación que un señor profesor de teología ha hecho sobre el texto de 1 Corintios capítulo 14, verso 35. Él dice o tiene una apreciación sobre este capítulo y este verso. Dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y cito textualmente sus palabras. Noten la innegable conexión entre aprender y hablar. Así pues, la única clase de habla que Pablo restringe en este pasaje es la de hacer preguntas. Ambas, tanto preguntas de apertura como las basadas en la ignorancia que había en las mujeres de ese tiempo. Por tanto, la petición de Pablo a las mujeres de guardar silencio no tiene, vuelvo a repetir, un sentido absoluto. Es una corrección al problema en específico. Esto es lo que extraemos del contexto. En lugar de clamar públicamente por explicaciones, las mujeres deben aprender de sus maridos en la casa. No obstante, cuando se refiere a hablar en las reuniones para edificación de la iglesia, les pide a todos que hablen con libertad. ¿Dónde está eso? 1 Corintios capítulo 11, verso 5. 1 Corintios capítulo 14, verso 26 hasta el 31. Entonces debemos reconocer que no cabe duda que sería un error injustificable el sacar estas palabras de su contexto e imponerlas, escuche, e imponerlas como una regla universal para toda la iglesia. Ahora, querido hermano, usted puede sopesar si las evidencias textuales y contextuales favorecen a que este texto sea una prohibición a la enseñanza de las mujeres, o si por el contrario es una solución que el apóstol da a una iglesia en específico debido a unos problemas concretos y en un tiempo determinado en aquella iglesia de Corinto. A mi juicio, lo primero supondría una renuncia al uso de mi razón. O sea, para yo entender, para yo tratar de dar una interpretación a lo que he leído, tengo que razonar. Tengo que razonar tanto del contexto como el texto bíblico. Y si no hago esto, entonces estaría haciendo un rechazo a una exégesis seria, a una comprensión seria. Pues el simple uso y significado de los vocablos griegos me convence de lo contrario. Asimismo, tenemos que considerar entonces y no olvidar pasajes bíblicos que claramente indican que hubo mujeres
que enseñaban a los hombres. Quiero recordar que la Biblia es una rica fuente de vidas de millones de personas en todo el mundo. Unos de los aspectos más fascinantes de la Biblia es la presencia de profetas y profetisas y colaboradoras en la obra de Dios. Y si bien la mayoría de los profetas mencionados en la Biblia eran hombres, también hubo varias mujeres que desempeñaron ese papel sagrado. Y voy a mencionarlas. Ana era una profetisa que se menciona en el Evangelio de Lucas. Ella era viuda y vivía en el templo. Dedicaba su vida al ayuno y a la oración. Cuando Jesús fue llevado al templo, cuando era un bebé, Ana lo reconoció como el Mesías y alabó a Dios. Y luego pasó a contarles a otros acerca de Jesús. Ahora, Pablo habla de colaboradoras. Priscila y Aquila, Hechos capítulo 18, 24. ¿Hablaron o no hablaron a ese varón elocuente que se llamaba Apolos? ¿Para qué? Para enseñarles el camino, el verdadero camino, porque él estaba todavía en el bautismo de Juan. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Después Pablo menciona en Romanos capítulo 16 a otra mujer que se llamaba María. Era una mujer que hacía mucho por la iglesia, ayudaba, apoyaba. Y Pablo la menciona como un apoyo, como colaboradora. También habla de Trifena y de Trifosa. Y Pablo dice, las cuales trabajan en el Señor, así dice, Romanos capítulo 16, verso 12, no estoy hablando cosas que a mí se me ocurren. Y también habla de Persida, que también trabajaba mucho para el Señor. Y no solamente son ellas, recordemos a Evodia, recordemos a Sintique, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pablo lo menciona en Filipenses. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y habla de colaboradoras. Bendito sea el nombre de Jesús. Filipenses capítulo 4, versos 2 y 3. También saluda a Rufo. Aleluya. Y a su madre dice que él también consideraba como suya. Romanos capítulo 16, verso 13. En sus saludos menciona a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a la hermana Olimpas y a todos los santos que estaban con ellos colaborando en la obra de Dios. Romanos 16, verso 15. Más, en Hechos capítulo 16, el escritor Lucas menciona a Lidia, que era vendedora de púrpura en Éfeso. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Ella apoyó a Pablo en su viaje misionero. Dio su casa. Amén. Y no solamente a Pablo, sino también a Silas. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, gloria. Y también en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, habla de Felipe, evangelista. Él tenía 4 hijas que eran solteras y que el Señor los usaba con dones espirituales y ellas eran profetisas. ¿Cuántos alaban al Señor? Y tenemos también a María, la madre de Jesús, que ella en Lucas capítulo 1, 4, 6 y 5, 5 habla después de que el ángel le da las noticias. Ella profetiza también, aleluya, un hecho en el que, aleluya, había o habla de la venida del Señor y del cumplimiento de sus promesas. La fe de María y la devoción a Dios sirven de ejemplo para todos los creyentes. Queridos hermanos, para finalizar,
debo mencionar que con este análisis del tema no pretendo respaldar el pastorado, el apostolado o el liderazgo de la mujer en la iglesia. Lo que hemos querido en esta exposición tiene el propósito de hacerles llegar información que nos permita a todos, a mí también. Dios nos concede esa bendición de tener un mejor concepto a la luz de la Escritura para realizar una apología del papel de la mujer dentro de la iglesia. Si ustedes me tienen un poco de paciencia, quiero compartir, gloria al nombre del Señor, el rol de la mujer en la iglesia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Cuando una mujer se convierte de verdad, gloria al nombre del Señor, aleluya, se llena del amor y la misericordia de Dios. Amén. Y entonces, al entrar el amor verdadero en una mujer, también implica, ¿no? Implica el servir. Pero antes de servir, la mujer, aleluya, formada por Dios, ¿no? Es llevada por el Espíritu Santo para que ella entienda el verdadero propósito que Dios tiene para ella, que es mujer, dándole a conocer su maravillosa historia de cómo el Señor redime a la mujer y al hombre pecador. Entonces la mujer que realmente se arrepiente entiende, aleluya, y sus ojos son abiertos a una visión y a un llamado glorioso, ¿no? A un llamado privilegiado, aleluya, que trasciende la vida y la historia. ¿Por qué? En el caso de la mujer. Porque en el caso de la mujer tenemos que ver que hay un diseño divino, así como el del hombre. Y ese diseño divino se inicia en la Escritura. Y vamos a ver que la Escritura, vamos a observar que hay una relación complementaria entre el hombre y la mujer, a quienes Dios creó a su imagen en su gran sabiduría. Es decir, Dios le otorgó a cada uno un rol en la creación. Escuche, al hombre como líder, como siervo, y la mujer como la ayuda idónea. Ambos iguales en valor, pero con distintas funciones. Aún nuestros cuerpos, ambos son diferentes, pero perfectamente entretejidos, ¿no? Que apuntan a las diversas funciones que Dios soberanamente asigna tanto al hombre como cabeza. Esta es la historia. El hombre es cabeza. ¿Dónde lo dice? Efesios capítulo 5, versos 22 y 23. Cabeza, líder espiritual, proveedor y protector. Y a la mujer como su ayuda. Lo dice bien claramente Génesis capítulo 2, verso 18, cuando Dios habla con la mujer, con Eva, quien ahora asume el rol de nutridora, de dadora de la vida, que trabaja en forma complementaria junto con el hombre, con su marido, con su esposo. Es decir, la mujer tiene que entender, tanto como el hombre, un llamado donde no lo llama la congregación, no lo llama un hombre, no lo llama una institución, no lo llama un ministerio, sino lo llama Dios, para que se ubique dentro del concepto femenino que asigna la Biblia. Ese concepto es intrínseco
a el llamado como mujer, de manera que sus manifestaciones deben ser visibles en toda nuestra manera de vivir dentro de la sociedad y particularmente en la iglesia y en el hogar. Ahí se cumplen los roles para cada uno. Y las mujeres están llamadas a nutrir, a edificar los hogares con amor, con sabiduría, rindiendo actitudes, palabras, sueños, reconocimiento en beneficio del testimonio de Cristo. En la iglesia somos columnas que sirven el cuerpo y en la sociedad debemos buscar en su poder y en su gracia ser modelos vivientes del ideal, o sea, cumplir el ideal divino asignado para el hombre como tanto para la mujer. De manera que vivamos en una manera irreprensible y sencilla. La mujer como una hija de Dios sin tacha. Amén. En medio de una generación torcida, perversa, en medio de la cual debemos resplandecer como luminares, dice la carta que escribe Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, verso 15. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada o deshonrada. Pero esto tiene que ser entre aquellos, aleluya, que conocen a Dios, para que su gloria se manifieste en la sociedad humana, en la tierra. Porque cuando Dios nos salva, nos coloca dentro de un cuerpo de creyentes y como en el caso de mujeres, tienen que cumplir un círculo o ser parte de un círculo de influencia que la misma palabra delimita para la mujer. Tito, en el capítulo 2, versos 3 y 5, especifica claramente cuál debe ser el enfoque del ministerio de la mujer. Escuche, capítulo 2 de Tito, versos 3 y 5. ¿Qué dice para la mujer en la iglesia? Asimismo, las ancianas, mujeres que profesan piedad, mujeres que son maduras, aleluya, mujeres que han crecido espiritualmente, ¿cómo deben ser su actuar? Dice, debe ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, no esclavas del vino. Mira lo que dice, ahí mismo lo dice, que enseñen lo bueno. ¿Cómo Pablo se iba a ir en contra de algo que es solamente de tener un criterio sano? Que enseñen lo bueno, dice Tito. Que enseñen a los jóvenes a que amen a sus maridos. Que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos. Que les enseñen a amar a sus hijos, a ser prudentes, a ser puras, a ser hacendosas en el hogar, a ser amables y a estar sujetas a sus maridos. ¿Para qué? ¿Para qué, querida hermana? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ese es el ministerio que Dios tiene para las mujeres. La Escritura manda a las mujeres maduras a animar y equipar a las más jóvenes, enseñándoles a vivir sobriamente, a establecer prioridades, a saber establecer las prioridades de Dios en sus vidas y a aplicar la sabiduría de Dios en toda su manera de vivir y en sus relaciones. Este es el mandato que tenemos que tener tanto para los hombres como también para las mujeres. ¿Para qué? Para que se viva, para que se demuestre, para que sea un testimonio en medio de la comunidad de creyentes. Y a este llamado debemos responder con gozo, con atención y también con premura. Debemos, aleluya, alentar a las mujeres y ellas unas a otras a las buenas obras, a usar los dones que Dios les da, a los talentos que Dios les da para servir en la iglesia, donde Él soberanamente nos ha querido colocar.
más allá de este llamado al discipulado, las mujeres son llamadas a servir apoyando diversas áreas de la iglesia. Claro está, bajo la autoridad de los líderes y pastores, sirviendo con dignidad, con fidelidad, mostrando compasión, ayudando a los necesitados, mostrando, aleluya, hospitalidad y sirviendo a otros. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 5 y Tito capítulo 2, Proverbios capítulo 31. Pero estas mujeres y los hombres en la iglesia de Cristo tienen un enemigo que debe ser resistido. Entienda esto, la mujer es ayuda por diseño. Esa es su posición en la creación. Esto quiere decir que nuestra inclinación como iglesia y entre las mujeres debe ser la de afirmar el liderazgo y la iniciativa de los hombres a nuestro alrededor. Es decir, la mujer tiene el trabajo de parte de Dios, aleluya, el de afirmar el liderazgo dentro de la iglesia y la iniciativa que tienen los hombres. Amén. Y no socavarlo, y no manipularlo, ni tratar, escuchen bien, queridas hermanas, de usurparlo. Satanás, sin embargo, ha engañado a la mujer, haciéndole creer que este es un llamado limitante, incitándoles a exigir y validar sus dones y talentos para ser afirmada, oída y reconocida. Pero esto, queridas hermanas, es totalmente contrario al Espíritu de Cristo y al llamado que vemos entretejido en las Escrituras para la mujer, quien debe manifestar el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Lo dice Pedro en su capítulo 3, verso 4. La feminidad bíblica es un concepto hermosísimo que implica una labor también hermosa, honrosa y llena de propósito, que no solamente impacta el entorno inmediato y la familia de la iglesia, sino también a las generaciones venideras, asegurando que el legado de la fe sea transferido de una generación a otra. Miren la bendición que tienen las mujeres. El anhelo de una mujer y la meta debe ser el de rendirse ante este llamado y colaborar juntas para redimir el diseño de la mujer, de manera que puedan ser testimonios vivos de lo que Dios ideó cuando las creó. Hermanas queridas, a la tentación de querer abandonar el área de influencia, anhelando tener plataformas más visibles o más poder y reconocimiento, no es la voluntad de Dios. La mujer y el propósito maravilloso de honrar su nombre y manifestar la gloria de Dios. La mujer tiene un rol que jugar en la historia de la redención, sirviendo de modelo y de maestras del bien a las mujeres que vienen detrás. ¿Para qué? Para apuntar a la gloria de Dios. Cuando una mujer de Dios se consagra, se une y llevan a cabo sus labores particulares de acuerdo a su diseño en sus hogares y dentro de sus congregaciones, ellas están contribuyendo. Querida hermana, usted contribuye a la fortaleza, a la salinidad, a la estabilidad de la iglesia y reflejan un testimonio transformador al mundo. ¡Qué importante! Por eso es imperativo que, aleluya, las mujeres que han sido redimidas por la sangre del Cordero pongan manos a la obra, comenzando por consagrarse a nivel personal, cuidando
cuidando, aleluya, la manera de vivir, apoyando a la iglesia con un servicio desinteresado, no viviendo como necias, sino como sabias, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Queridas hermanas, estamos en una batalla, los hombres y las mujeres, y creo que a ti no te sabrá bien perderte del privilegio de ser parte de esta encomienda, de unirte al ejército de Dios en la iglesia, en tu iglesia local, para ser una sierva en la viña y ser una colaboradora con su grandioso plan de Dios para la humanidad, para la gloria de su nombre. Pregunto, querida hermana, ¿conoces? ¿Has abrazado el diseño de Dios para ti como mujer? ¿De qué forma estás usando tu vida y tus dones para servir en tu iglesia local, en las áreas que Dios te ha llamado a servir como mujer? ¿De qué forma has sido tentada a demandar o buscar ser reconocida? Y por último, ¿has pensado qué pudieras hacer para hacer cosas diferentes que te lleven, aleluya, a cumplir con el propósito de Dios, al llamado que Dios te hizo para edificar la iglesia? Son preguntas que deberían de hacerse, hermanas queridas. Hoy hemos hablado de esto, de este tema, y esperamos que todo lo que hayamos compartido les sea de gran ayuda, de gran bendición. Eso es lo que buscamos. No pretendemos hacer una doctrina de esto, pero sí queremos que tú tengas la oportunidad de poder estudiar, de poder evaluar lo que hemos compartido en esta hora. Y si te es de apoyo, de gran ayuda y consideras que es una bendición, yo te ruego, te suplico que tú lo compartas. Que tú lo compartas con tu hermana, con la familia, con creyentes, con líderes, de tal manera que todos podamos tener más información, más herramientas que nos lleven a hacer, gloria al nombre del Señor, una interpretación correcta como Dios quiere que así sea, para que todos seamos en el cuerpo de Cristo una bendición. Será hasta otra oportunidad. Que Dios les bendiga, sus oraciones para este siervo de Dios y para el ministerio que, aleluya, Dios nos ha entregado. Que Dios los bendiga nuevamente. Será hasta otra oportunidad, queridos hermanos. Amén y amén.